Hola amigos, este es el segundo vídeo del diorama de Warhammer a escala 1.72. Hoy vamos a pintar las figuras. ¡Adelante vídeo! Ya tengo las figuras imprimadas, así que vamos directamente a la pintura. Uso el aerógrafo para pintar el color base de los marines, con el mismo color amarillo de AK que utilicé para el vehículo. Utilizo Agrax Earth Shade de Citadel para hacer un lavado generoso a todas las armaduras de los marines. El lavado nos ayuda a oscurecer todas las hendiduras de la figura y remarcar las zonas de sombra. Una vez seco, utilizo el mismo color base para dar un pincel seco. Unto un pincel plano en el color y seco el exceso de pintura en una servilleta de papel. Doy ligeros toques de pincel a toda la figura para ir aclarándola. Ahora hago otro pincel seco con un amarillo más claro, pasadas suaves insistiendo en las zonas más altas. Con esto hago la primera subida de luz. Por último, un color mucho más claro para perfilar y dar toques de luz pequeños y puntuales. Esto lo hago con un pincel fino, de Marta y de pelo corto. Las armas, los perfiles de las sombreras y los escapes de las mochilas los pinto con negro mate. Aquí os pongo una comparación con una figura real de Games Workshop y la que he hecho yo a escala 1.72, para que veáis la diferencia de tamaño. Vamos ahora por los tiránidos. Empiezo con los colores base. Un color ocre claro acrílico para las partes de piel expuesta. Las partes del caparazón las pinto con una base de violeta medio acrílico. Este color no cubre mucho, pero me gusta el resultado que da. Y las garras las pinto en rojo escarlata, para darle un aspecto más agresivo. Les hago a todos los bichos un lavado con Carbur Crimson de Citadel. Quedan un poco oscuros, pero no os preocupéis, que los iluminaré más adelante. En la parte del caparazón les hago un lavado con Null Oil, que es como llaman el lavado negro los de Citadel. Esta es la versión gloss, o lo que quiere decir acabado brillante. Con un violeta claro saco luces de forma puntual. Lo difumino con un poco de agua, y así las manchas quedan más irregulares, dando un aspecto de caparazón animal. Con un color todavía más claro doy la luz máxima en las aristas y consigo un efecto de brillo sencillo de hacer. En el resto del cuerpo doy una primera pasada en pincel seco con color ocre claro. Así recupero el tono que perdí con el lavado. Aclaro la pintura con un poco de blanco y hago una segunda pasada con un pincel viejo y fino. Por último, pinto la máxima luz en zonas puntuales con blanco puro. Como veis, los lavados han sido tapados parcialmente, pero siguen remarcando las zonas hendidas de las figuras y le dan un aspecto muy orgánico. Es la primera vez que utilizo esta técnica rápida de lavado y pincel seco para pintar las minis. Se usa mucho en los wargames para pintar grandes ejércitos de forma rápida. La verdad es que es muy divertido y el resultado me gusta mucho. Espero que el vídeo os haya interesado. Si es así, me haría muy feliz vuestro like y vuestros comentarios. Que os suscribáis y todo eso. En el próximo capítulo haremos una pequeña escena inspirada en el universo del 41º milenio.